Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a explicar los conceptos básicos sobre el tema que estamos tratando, que es función cuadrática. Bien, y que les va a servir de ayuda para los trabajos prácticos que tienen que resolver. Como vimos en los trabajos anteriores, bien, una función cuadrática tiene como fórmula a un polinomio de grado 2. Bien, la fórmula está compuesta por 3 términos, por lo tanto es un trinomio. Bien, en cada uno de esos términos tenemos, en dos de esos términos tenemos la variable independiente que es x. Bien, el primer término en el cual la x se encuentra elevada al cuadrado se llama término cuadrático. Y el número, el coeficiente que está acompañando, que está multiplicando a la x al cuadrado, se denomina coeficiente principal, coeficiente cuadrático, o lo denominamos con la letra A. El número que está multiplicando la x a ese coeficiente lo vamos a llamar b. Y el término independiente lo vamos a denominar c. Entonces recuerden que aunque la fórmula no esté escrita en orden decreciente como en este caso, bien, siempre a es el número que multiplica x al cuadrado, b es el número que multiplica x y c es el término independiente. Cuando graficamos una función cuadrática obtenemos como representación una parábola. La parábola es una curva simétrica con respecto a un eje vertical, bien, y puede tener dos posibilidades. Puede ser cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Eso va a depender del signo que tenga el coeficiente principal a. Cuando a es positivo, como en este caso, la curva es cóncava hacia arriba. Quiere decir que las ramas de la parábola están orientadas hacia arriba. Y cuando a, el coeficiente principal, es negativo, va a ser cóncava hacia abajo. Bien, por lo tanto, las ramas de la parábola van a estar orientadas hacia abajo. Para poder graficar estas funciones sin tener que usar tablas de valores, necesitamos conocer los elementos fundamentales que la componen, que son eje de simetría, vértice, raíces y ordenada al origen. Vamos a ver ahora con ejemplos de qué se trata. Entonces, acá tenemos la gráfica de una función cuadrática. Como las ramas están orientadas hacia arriba, bien, sabemos que esta parábola tiene concavidad positiva. Una característica que cumplen todas las funciones cuadráticas es que su dominio siempre es el conjunto de los números reales. Esta parábola no finaliza en estos puntos, sino que continúa infinitamente. Bien. Además, si consideramos todos los valores que le podemos dar a x en su fórmula, podemos reemplazarlo por cualquier número real. Vamos a empezar a trabajar ahora con los elementos. Primero vamos a ver el eje de simetría. El eje de simetría es una recta vertical imaginaria que divide la parábola en dos ramas simétricas. La rama que nos queda a la izquierda y a la derecha del eje de simetría son iguales. Bien. ¿Cómo escribimos el eje de simetría? Vamos a escribirlo xb. Después vamos a ver más adelante que es por ser la coordenada x del vértice. Y vamos a escribir por qué valor del eje x pasa. Acá el eje de simetría pasa por 1. Si bien no está escrito, sabemos que entre 0 y 2 tenemos 1. Entonces el eje de simetría xb igual a 1. Vamos a continuar ahora con el vértice. El vértice es el punto en el cual el eje de simetría intersecta a la parábola. En este punto, la parábola pasa de ser decreciente a creciente, o puede ser al revés. Bien, ¿cómo escribimos el vértice? Lo vamos a escribir con sus coordenadas. Es un punto, bien. Todo punto en el plano se representa a partir de dos coordenadas. La coordenada x, que en este caso es 1, y es el primer valor que se escribe, y la coordenada y, que en este caso es menos 8. Entonces lo escribimos como el punto 1 menos 8. Ahora vamos a continuar con las raíces. Las raíces son los puntos donde la parábola
corta al eje X. Acá lo hace en 2 puntos. Puede hacerlo en uno solo o puede ser que no corte en ningún valor del eje X. Pero como máximo vamos a tener 2 raíces, ¿bien? Que son los puntos de contacto de la parábola con el eje X. ¿Cómo escribimos las raíces? De diferentes maneras, pero una de las más sencillas es escribirlo indicando el valor del eje X por el cual pasa. En este caso es -1 y 3. El otro elemento que va a seguir ahora es el punto de contacto de la parábola con el eje Y y que lo vamos a llamar ordenada al origen. En este caso la parábola corta el eje Y en -6. Por lo tanto, la ordenada es el punto 0 de X menos 6 de Y. Ahora vamos a analizar otras características como conjunto imagen, intervalos de crecimiento. Para analizar el conjunto imagen, tenemos que recordar que son todos los valores que toma la variable dependiente. Como la variable dependiente se ubica en el eje Y, nosotros tenemos que mirar de dónde hasta dónde va la función sobre el eje Y. ¿Y qué es lo que nos sirve como dato? El vértice, porque la parábola va a ir desde la coordenada Y del vértice hasta más infinito, ¿bien? O si estuviera cóncava hacia abajo sería desde menos infinito hasta la coordenada Y. Entonces, en este caso, ¿bien? Como es cóncava hacia arriba, va desde el vértice hasta más infinito. La coordenada Y del vértice es -8. Por lo tanto, el conjunto imagen es desde -8 hasta más infinito. Ahora vamos a analizar intervalo de crecimiento y de decrecimiento. Todas las parábolas tienen un solo intervalo de crecimiento y uno solo de decrecimiento. Fíjense que a un lado el eje de simetría crece y al otro lado decrece. En este caso, bien, crece a la derecha el eje de simetría, ¿sí? Por lo tanto, para anotar los intervalos de crecimiento y decrecimiento, tomamos como referencia el eje de simetría. En este caso lo hace desde 1, que es donde pasa el eje de simetría, hasta más infinito. Fíjense que se escribe con paréntesis porque no están incluidos los extremos. Y tengan precaución acá de no utilizar la coordenada Y. Siempre los intervalos de crecimiento y decrecimiento se escriben con valores del eje X. ¿Por qué? Porque decimos que desde 1 hasta más infinito la parábola es creciente. Bien, entonces tomo el eje de simetría. Desde 1 hasta más infinito la gráfica crece. Y ahora, para analizar el intervalo de crecimientos, vemos que decrece a la izquierda. Por lo tanto, sabemos que desde menos infinito hasta 1, la gráfica es decreciente. Entonces, el intervalo de crecimiento va a ser desde menos infinito hasta 1. La otra característica que vamos a analizar es máximo o mínimo. En este punto es importante recordar, bien, que la función cuadrática va a tener o un máximo o un mínimo. No va a tener las dos cosas a la vez. ¿Y con qué coincide el máximo o el mínimo? Con el vértice de la parábola. Siempre el vértice va a ser el punto máximo o el punto mínimo. En este caso, como es el menor valor que puede tomar, es el mínimo. Por lo tanto, máximo no tiene, porque la función va a continuar creciendo infinitamente. Y el mínimo lo escribimos como Y igual a -8, es decir, la coordenada Y del vértice, bien, el menor valor que alcanza es -8, ¿en dónde? En X igual a 1. Vamos a continuar ahora analizando, bien, otra función cuadrática, pero esta vez fíjense que es cóncava hacia abajo, por lo tanto la concavidad es negativa. De esta manera, volvemos a repetir como hoy, que el dominio son todos los números reales. Bien, las ramas están orientadas hacia abajo, pero el dominio son todos los números reales.
Vamos a identificar el eje de simetría. El eje de simetría pasa por la mitad de la parábola. Entonces acá lo podemos ver que está en x igual a menos 1. En este punto pasa el eje de simetría. xb igual a menos 1. El vértice lo tenemos acá, donde el eje de simetría intersecta a la parábola. Entonces vamos a marcar el vértice. Y lo escribimos con sus coordenadas. Menos 1 de x, 4 de y. Vamos a analizar las raíces, que son los puntos de contacto de la parábola con el eje x, y vemos que lo hace en 2 puntos, en menos 3 y en 1. Entonces, las raíces son x igual a menos 3 y x igual a 1. Y por último analizamos de lo que corresponde a sus elementos la ordenada al origen. La ordenada al origen es donde la parábola corta al eje y en este caso es el punto 0, 3. Fíjense este puntito que está marcado acá. Si bien no lo notamos, ¿qué es? Es el simétrico de la ordenada al origen. Recuerden que cada punto tiene su simétrico a la misma distancia del eje de simetría. Entonces, si desde este punto al eje de simetría tengo un lugar, si cuento ese mismo lugar a la izquierda, obtengo su simétrico. Bien, que nos ayuda a poder tener mejor, más aproximado los puntos para poder graficar. Bien, vamos a realizar ahora el conjunto imagen. Como dijimos hoy, se lee sobre el eje y porque son los valores que toma la variable dependiente y siempre en el sentido de abajo hacia arriba. Como esta parábola es cóncava hacia abajo, el conjunto imagen va a venir desde menos infinito hasta el vértice, que tiene como coordenada y a 4. Por lo tanto, el conjunto imagen va a ser desde menos infinito hasta 4. Presten atención que en 4 se anota corchete porque está incluido. Como vimos hoy, para analizar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, vamos a tomar como referencia el eje de simetría. Vemos que a la izquierda, es creciente. Entonces, el intervalo de crecimiento va a ser desde menos infinito hasta menos 1. Recuerden que siempre tomamos como referencia los valores del eje X. Bien. Y va a ser decreciente desde menos 1 hasta infinito. Como vemos acá, bien, el vértice ahora, que la función es cóncava hacia abajo, va a ser un máximo. Por lo tanto, el máximo es 4 porque es el mayor valor que alcanza la función. ¿En dónde? En x igual a menos 1. Y como la función va a continuar decreciendo infinitamente, no va a tener, bien, mínimo. Por lo tanto, mínimo no tiene. De esta manera analizamos dos funciones, una cóncava hacia arriba y otra cóncava hacia abajo. Con este video pueden ayudarse para resolver y analizar las 3 gráficas propuestas en el trabajo práctico. Espero que les sirva de ayuda y cualquier duda saben que pueden consultarme. Espero que estén muy bien. Saludos.